Sí, en relación al proyecto, uno de los proyectos que estamos tratando aquí, el de ingresos brutos sobre el sector gastronómico. En principio creo que lo que hay que decir claramente que sí, que es un sector que está sufriendo una grave crisis que como ellos mismos dicen no es nueva, llegamos mal a la pandemia. Solo el año pasado en esta ciudad se cerraron 600 comercios con la pérdida de 15.000 puestos de trabajo. Y eso su producto de un año donde el poder adquisitivo bajó enormemente por la política de ajuste del macrismo, por los tarifazos y sobre todo porque lo que fue proliferando fueron las grandes cadenas McDonald's, Burgers, esas cadenas multinacionales que gozan de todo beneficio y sobre todo tienen abaratados sus costos por la precarización y la superexplotación a sus trabajadores. Entonces, esta crisis que se da del sector gastronómico es parte de una crisis más general de los comerciantes en la ciudad. Hay cifras realmente que son muy preocupantes, solo el INDEC decía que han cerrado 19.000 comercios, la Cámara de Comercio 23.000, pero lo que nosotros decimos claramente es que esta ley no viene a solucionar el problema de los pequeños comerciantes, porque pone por igual, beneficia por igual a las grandes cadenas, como siempre, a los poderosos, y lo que le da a los pequeños comercios es absolutamente insuficiente. Y nosotros estamos absolutamente en contra de beneficiar a las grandes cadenas. Mire, ayer hubo una asamblea de jóvenes trabajadores, compañeros míos, de comidas rápidas y de la fast food. ¿Saben lo que contaban algunas de las vivencias que tienen pibes y pibas que decían que empezaron a laburar cuando tenían 16 o 17 años y están metidas en esas situaciones de porquería? No tienen ART, no tienen obra social. A las pibas, los jefes varones, las acosan. Son situaciones que tienen que transitar todo el tiempo, que tienen que soportar. Y estas grandes cadenas, que los tienen en blanco, pero que al inicio de la pandemia, por ejemplo, como nombraba McDonald's, Burgers, Starbucks, la primera medida que tomaron fue rebajar los sueldos en un 30 y en un 50% de estos pibes, a pesar de que habían recibido ATP. Y en algunas de ellas, incluso, por ejemplo en Wendy, llegaron a pagarle 0 pesos de aguinaldo a los pibes. Estas empresas, una de las cosas más sentidas por estos jóvenes que se están organizando y se están movilizando, es que no se les respeta su salud, que no se respetan los protocolos. Hubo una movilización, por ejemplo, frente al McDonald's en Caballito, a entrar a esa sede, porque había en 3 sucursales donde se negaban los casos de COVID de sus trabajadores, donde no se respetaba el aislamiento, donde no se respetaban las licencias que necesitaban. Y entonces ellos dicen, pandemia son los empresarios, porque no solo no respetan nuestros derechos laborales, sino que ni siquiera respetan nuestros derechos a tener una salud. Una trabajadora de Wendy, contaba allí, una joven, se organizaron por esto, porque no les pagaron el aguinaldo. La eligieron como delegada. La empresa le mandó un telegrama que decía que se abstenga de ser delegada y seguir reclamando porque iba a tener consecuencias. O sea, no solo pasa esto con estas grandes empresas que no les respetan sus derechos, sino que encima los persiguen sindicalmente. Otras empresas, Arribo, por ejemplo, una gran cadena que opera en el Aeroparque, en este momento sus trabajadores, tiene 10 franquicias, estamos hablando de grandes. En este momento sus trabajadores cobran 8.000 pesos nada más de la ETP. La empresa no pone un peso y tienen una angustia enorme si van a perder su puesto de trabajo cuando termine la pandemia. Entonces, aquí hay que ser muy claro. Esta ley no dice que diferencia
claramente de los pequeños comercios que de los grandes, que de estos poderosos. Y nosotros creemos que a los pequeños comercios, al revés, son medidas insuficientes. Nosotros tendríamos que estar discutiendo no solo esto, sino tendríamos que estar discutiendo, por ejemplo, los créditos a tasa cero. Los grandes ganadores, como en toda crisis, siguen siendo los bancos. Los bancos en el 2019 hicieron ganancias extraordinarias. Y en lo que va de la pandemia, en abril, en el momento donde estos negocios cerraron y perdieron un montón de puestos de trabajo, quintuplicaron sus ganancias en relación a marzo. Pero eso no se discute. Uno escucha, cualquier estudiante de economía dice que los bancos están para dar crédito y para la inversión. Pero nosotros tenemos que decir que realmente es todo lo contrario. Y más en esta ciudad, la ciudad de los grandes bancos. ¿Por qué el Banco Ciudad no puede otorgar créditos a tasa cero, por ejemplo, que es uno de los reclamos de los comerciantes? ¿Por qué no podría ser una cosa así? ¿Por qué no podemos discutir qué pasó con la plata del endeudamiento que votó esta legislatura? Los únicos que votamos en contra somos el Frente de Izquierda, 150 millones que todavía no sabemos a dónde fue, porque a salud no fue. No sabemos qué pasa porque los sueldos de los enfermeros y la contratación de personal sigue todavía en veremos, y porque a estos sectores no han sido beneficiados. Y porque el único impuesto que no se quiere discutir acá realmente es el impuesto a las grandes fortunas. No se quiere discutir acá qué es lo que también ayudaría a los pequeños comerciantes. Un impuesto, como en esta ciudad, como decía, a los grandes bancos, a las grandes constructoras que hoy se está beneficiando, porque la otra ley que se va a votar claramente es una ley, como siempre en esta ciudad, para beneficiar el negocio inmobiliario, al juego. A ellos no se discute, se sigue sin discutir eso, no atacar a los poderosos, que sería de donde se podría sacar dinero para realmente ayudar a los pequeños comerciantes y a los trabajadores para que cobren sueldos dignos, no sean despedidos y no se vaya contra sus derechos laborales. Y una última cosa, señor presidente. Nosotros estamos discutiendo aquí en esta ciudad que hay una grave crisis del cierre de comidas, de locales de comidas. Otro sector también que ha sido muy afectado es el de hoteles. Y mire qué paradoja, ¿no? En una ciudad donde el problema del hacinamiento es enorme, los hoteles están vacíos y están en crisis, donde gente se muere en la calle de frío. Y con las comidas pasa lo mismo, con los locales de comidas pasa lo mismo. En una ciudad donde la desocupación creció un 14%, un 21% creció en la zona sur, se cierran los locales de comida. Y aquí quiero terminar con una reflexión para ver esta paradoja, esta racionalidad con la que estamos en este momento, de David Harvey, un teórico social marxista, geógrafo británico, que decía una cosa muy profunda y muy interesante en momentos de la pandemia, cómo pensar la sociedad de futuro. Y él tomaba un ejemplo. Decía, como les decía, estamos diciendo que cierran locales de comida cuando hay hambre. También, decía, le están empezando a suceder a través de la socialización del suministro de alimentos e incluso de las comidas cocinadas. Y toma un ejemplo. En la ciudad de Nueva York, ahora mismo, varios sistemas de restaurante han permanecido abiertos y gracias a las donaciones están proporcionando comidas gratuitas a la masa de la población que ha perdido sus trabajos y no puede desplazarse. En lugar de decir, bueno, está bien, esto es lo que hacemos en una emergencia, ¿por qué no decimos, este es el momento en que podemos empezar a decir a estos restaurantes que su misión es alimentar a la población para que todo el mundo tenga una comida decente, al menos una o dos veces al día, que tanto falta en esta ciudad,
en este momento en la ciudad más rica del país. Así que nuestra oposición a este proyecto tiene que ver con esto. Nuestras defensas a los pequeños comerciantes y a los derechos de los trabajadores va junto, pero que hay que afectar los intereses de los poderosos, de los grandes bancos y de estas grandes cadenas. Muchas gracias.